Hola a todos. El cambio climático es un tema que ha ganado mucha atención en los últimos años. Constantemente, escuchamos en periódicos y noticias que la Tierra se enfrenta a desafíos importantes en las próximas décadas. Muchas otras dicen que es el fin del mundo. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Estamos completamente informados sobre el tema? Además, surge una pregunta fundamental. ¿Es todo el cambio climático culpa exclusiva de la actividad humana, o hay factores naturales que también influyen en este fenómeno? Al final del vídeo, también presentaremos la opinión minoritaria junto con algunas de las teorías y evidencias disponibles. Averigüémoslo. El cambio climático es la alteración del clima y la atmósfera de la Tierra debido a los gases de efecto invernadero. Aunque algunos de estos gases se producen naturalmente, las actividades humanas han contribuido significativamente a su aumento en la atmósfera, convirtiéndonos en la principal causa del cambio climático. Veamos más sobre estos gases. ¿Por qué causan el cambio climático? Esto es por el efecto invernadero, que en condiciones normales, es un fenómeno natural que permite mantener a nuestro planeta las condiciones necesarias para tener vida. Este fenómeno consiste en que algunos gases en la atmósfera retienen la radiación térmica, el calor, emitido por la superficie terrestre al ser calentada por el Sol. Cuantos más de estos gases hay, mayor es el efecto invernadero y la temperatura sube cada vez más. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Estos gases son: el dióxido de carbono, se libera en la atmósfera a través de procesos naturales, como las erupciones volcánicas, y actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Desde el inicio de la revolución industrial, las actividades humanas han aumentado la cantidad de CO2 en un 50%. El metano proviene de la descomposición de la materia vegetal en humedales, vertederos y cultivo de arroz. También se emite por el ganado durante su digestión y a través del estiércol. Las fugas en la producción y transporte de combustibles fósiles también liberan metano, y el gas natural contiene entre un 70% y un 90% de metano. Aunque el metano es más efectivo como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono, es menos común en la atmósfera. La cantidad de metano en nuestra atmósfera se ha más que duplicado desde la época preindustrial. El óxido nitroso es un potente gas de efecto invernadero producido por prácticas agrícolas. Se libera durante el uso de fertilizantes comerciales y orgánicos, así como por la quema de combustibles fósiles y vegetación. Aún así, su presencia solo ha aumentado un 18% en los últimos 100 años. Los clorofluorocarbonos, CFC, son gases de origen industrial utilizados como refrigerantes, solventes y propulsores en aerosoles. Debido al daño que causaban a la atmósfera, se redujeron drásticamente gracias a una ley creada para regular su uso. Por último, tenemos el vapor de agua, el gas de efecto invernadero más abundante y que no es causado por la actividad humana. Aunque no es una causa directa del cambio climático, su cantidad aumenta debido al calentamiento del océano, y esto amplifica el cambio climático impulsado por otros factores, como el dióxido de carbono. A medida que el clima de la Tierra se calienta, el vapor de agua aumenta, y tanto las nubes como la precipitación responden a los cambios de temperatura, desempeñando un papel esencial como mecanismos de retroalimentación. ¿Qué otros factores afectan al cambio climático? Como ya hemos visto, la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, el desmonte de tierras para la agricultura, la industria y otras actividades humanas ha aumentado las concentraciones de gases de efecto invernadero. Aunque también hay algunos factores naturales, como los volcanes, las variaciones orbitales, la actividad solar y los ciclos oceánicos, que también contribuyen en este fenómeno. ¿Y cómo afecta a la Tierra el cambio climático? El cambio climático está afectando y seguirá afectando a la Tierra en varios aspectos. Ya estamos viendo la pérdida de hielo marino, el derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como el aumento del nivel del mar y olas de calor más intensas. También se prevén aumentos continuos en la temperatura global, cambios en los rangos geográficos de plantas y animales, y adelantos en el florecimiento de plantas y árboles. Además, estamos presenciando sequías, incendios forestales y lluvias extremas. Se pronostica que estos efectos empeorarán significativamente en los próximos años y décadas. ¿Y qué podemos hacer nosotros para intentar mejorar o evitar esto?
Para enfrentar el cambio climático, podemos tomar medidas como reciclar, consumir productos locales y reutilizar materiales. Es importante destacar que cada pequeño esfuerzo suma, pero para lograr un impacto significativo, necesitamos la colaboración de todos. Si bien puede parecer desafiante cuando hay personas que no están comprometidas o continentes enteros con grandes poblaciones, podemos intentar convencer a los demás. Pero todo esto representa el punto de vista mayoritario. También existen puntos de vista minoritarios que discrepan con algunos argumentos de la perspectiva dominante, pero eso no los hace menos válidos. A continuación, investigaremos estos puntos de vista para obtener una visión completa del cambio climático. Toda esta información se puede encontrar en este vídeo documental llamado El Gran Fraude Climático. En este vídeo, la mayoría de científicos dicen que el cambio climático sí que existe pero que el CO2 no es el causante. También se explica cómo han intentado opinar que el cambio climático no es realmente lo que parece y se les acusa de negacionistas o incluso de personas que no saben lo que dicen. A veces se les insulta y censura por ir en contra de la mayoría. Dicen que ha habido periodos en los que había prácticamente 10 veces más CO2 que ahora y no existíamos los humanos. También dicen que el CO2 nunca ha determinado el clima y no hay ninguna razón por la que ahora sí debería hacerlo. ¿Cómo demuestran esto? Lo demuestran gracias a un gráfico que muestra cómo después de 1940, las temperaturas que habían subido medio grado, bajaron de nuevo pero el CO2 continuó aumentando. Esto contradice lo que explica todo el mundo. Además, el CO2 en la atmósfera representa solo un 0,054%. Y si vemos el CO2 que creamos nosotros, es aún menor, concretamente de un 0,0016%. Entonces, ¿cuál es el gas invernadero más abundante y que podría causar algún problema? Ese es el vapor de agua, que supone un 95% de todos los gases invernaderos. Ahora, veamos si realmente el aumento de temperatura es por culpa de los gases de efecto invernadero o no. Según la teoría del efecto invernadero, el calor se acumula en la troposfera, por tanto, ahí es donde debería hacer más calor. Pues eso no es así. ¿Cómo lo comprueban? Mediante satélites y globos sonda. Realmente la superficie está ligeramente más caliente que la atmósfera. Esto significa que es probable que el calentamiento no se deba a los gases de efecto invernadero. También se llevan a cabo investigaciones sobre el CO2 mediante el estudio del hielo, que permite analizar las temperaturas pasadas y las concentraciones de CO2. Resultados indican que las temperaturas suben primero y, varios cientos de años después, aumenta el CO2. Esto sugiere que es el calentamiento el que provoca el incremento del CO2. ¿Por qué ocurre esto? La principal razón es que el mar desencadena el aumento de CO2 al liberar vapor de agua. Cuando las temperaturas aumentan, el mar tarda en calentarse debido a su gran masa, y durante este proceso, libera vapor de agua que se convierte en CO2. Entonces, si no es el CO2, ¿qué determina el clima en la Tierra? Aunque pueda parecer extraño, es el Sol, ya que la actividad solar tiene una gran relación con la temperatura. Cuando había manchas solares, la Tierra aumentaba de temperatura. La teoría del cambio climático está respaldada por el IPCC, un organismo político, las conclusiones del cual se basan en política. Se dice que está formado por los científicos más importantes, pero al mirar las biografías de los integrantes, se puede ver como muchos no son científicos, son simplemente políticos. Se plantean preguntas como, ¿por qué todo el mundo cree en el cambio climático? Simplemente porque es lo que las noticias y políticos dicen, ¿y por qué les llevarías la contraria? No tienen ninguna razón para mentir, ¿verdad? Eso no es así. Miles de trabajos de personas importantes dependen solo del cambio climático, cosa que crea un gran negocio y los políticos se benefician de esto. Pero si el clima de la Tierra está cambiando, eso no significa que sí que existe el cambio climático. El clima de la Tierra está constantemente cambiando, ya que en toda su vida, ha habido muchos periodos mucho más calurosos y fríos que ahora. Por ejemplo, del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, hubo la pequeña edad de hielo, un periodo muy frío. Antes de eso, hubo el período cálido medieval, una época aún más calurosa que ahora.
La prensa siempre exagera mucho el tema porque su trabajo depende únicamente de eso. ¿Qué querría leer una persona? Que las temperaturas suben un poco y que quizás después bajarán o que el mundo se va a destruir, que es mucho más interesante. Por eso mismo, los científicos a veces, para que se publiquen sus modelos, hacen unas modificaciones para que todo acabe en una catástrofe. ¿Cuál es la manera para solucionar el cambio climático según los continentes más ricos como Europa o América del Norte? Evitar el desarrollo industrial en el mundo en desarrollo porque si no contaminarían mucho. Así nos aseguramos de que seguiremos siendo los más ricos. Además, en la época en la que comenzó a hablarse sobre el cambio climático había una gran cantidad de personas que no querían ni coches, ni desarrollo ni industrias, por lo que decir que esas actividades contaminan era una buena idea. Y hasta aquí llega el vídeo, me encantaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido la información presentada? ¿En qué postura os encontráis en este debate? ¿Creéis que es esencial tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático o creéis que existen otras explicaciones y soluciones? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios.